Hola, hola. Hoy te voy a hablar de 5 encuentros muy especiales que he podido grabar con mi cámara mientras he estado buscando fauna marina aquí en el Golfo de California. Espero lo disfrutes. Empezamos. Bueno, voy a abrir esto. No tiene un orden en particular. Cada encuentro ha sido especial a su manera. De hecho, para mí cada encuentro con animales en el agua es especial. Nada más que estos tienen algo de único y pues bueno, que los he podido registrar también con mi cámara. Muchos ni siquiera han sucedido en el agua. Hace unos años me tocó documentar una ballena con su ballenatito prácticamente recién nacido. Es creo que lo más joven que he podido yo documentar un ballenato. Tendría horas de nacido a lo mucho, o sea, podría ser entre minutos a horas de nacido. Lo sé porque también por ahí encontraron una placenta de ballena muy cerca, en un sitio de buceo. Y la otra es la diferencia de color que pueden ver en la imagen del ballenatito con la mamá, y la mamá todavía haciendo lo que respirara. La verdad yo creo, o sea, que este ballenato a lo mucho tendría horas de haber nacido. Fue muy especial para mí, sobre todo verlo, o sea, tan pequeñito, tan indefenso, con su mamá todavía ayudándolo a respirar, y la diferencia de color, o sea, estaba así nuevecito, recién salido del horno. Eso fue un encuentro muy bonito. Otro encuentro que puedo decir, pues, me ha tocado ver muchísimo tiburón toro. He grabado muchísimo tiburón toro. Pero este día, una que me tocó un montón de tiburón toro. O sea, tenía tiburones adelante, atrás de mí, a los lados, o sea, arriba. Pero miren, como ven en la imagen, esta tortuga, ahora sí que en el vecindario equivocado, pero como que si no fuera con ella. Tanto el video que están viendo como una foto que le logré tomar, o sea, son de mis fotos y de mis tomas de video favoritas que he tomado en toda mi carrera. Aunque las móbulas son bastante comunes aquí en el Golfo de California, este día fue muy especial para mí. Esto fue en abril del año 2019. Es la acumulación más grande de móbulas que yo he visto, y seriamente, o sea, esto lo logré documentar con el dron, y el dron estaba altísimo y no le encontraba forma a la silueta de la escuela de móbulas, de la agregación de móbulas que había. Eran móbulas por todos lados, tanto en video como en foto. Lo que capté estaba impresionante. Yo, aparte de que he vuelto a ver móbulas, aquí se ven muchísimas, pero nunca las había visto en tal número ni en tal tamaño de escuela. Para mí, creo que ha sido una de las veces donde he visto la mayor acumulación de animales en mi vida, de cualquier tipo. La verdad, eso estuvo impresionante. Y bueno, siempre hay aquí algo tragicómico en este camino de hacer imagen submarina y estar envuelto en este mundo. Y pues bueno, a mí me tocó algo muy único, pero pues la verdad me asusté muchísimo. Hace muchos años, o sea, creo que todavía era como el 2017 por ahí, no era tan común ver orcas como se ve ahorita en el Golfo de California, sobre todo en esta zona, Espíritu Santo, La Ventana, que ya pues van a verlos todo el mundo y las corretean y todo eso. Era muy raro, estaban empezando a verse y muy pocas personas se habían metido con las orcas, la verdad, muy pocas. A mí me tocó. Me tocó primero, venía yo bajando de las islas del norte del Golfo, venía con un viaje de buceo en un barco, y pues vimos las orcas y ahí a la altura de Espíritu Santo, y empecé yo a volarles el dron. Como pueden ver en las imágenes, estaban enseñando a sus crías a cazar móbulas. Y bueno, después de que las documenté muchísimo, me puse a hablar con el capitán, y el capitán me dijo, pues si quieres agarrar el dinghy y salirlas a buscar a ver si te puedes meter con ellas, adelante. Yo preparé mi housing y todo pensando que me iba a meter. Pues las seguimos y llegaron al dinghy a curiosear y nos rodearon.
Y yo estaba pensando en que si me metía en el agua o no, y llega una orca con una móbula en la boca, me la trae, o sea, literalmente me estaba bañando con el chorro. O sea, si yo me tiraba, eh, caía en la boca de la orca. No hubiera pasado nada, no sé. La verdad, se los voy a decir, me cagué. De eso quedó una foto borrosa porque pues, estaba con un housing nuevo que no conocía muy bien y entre todo, pues esa fue la foto que salió. Pero bueno, así, eso solamente me pasó a mí. Entonces me lo quedo en mi baúl de recuerdos. Y bueno, si de cosas absurdas y especiales hablamos, esta creo que se lleva las palmas. Un día yo venía corriendo por el Malecón de La Paz, muy tranquilo. El Malecón de La Paz tiene una zona que es una carretera panorámica, es alta, tiene una vista muy bonita hacia la bahía de La Paz. Y pues yo voy corriendo por ahí y voy viendo en el agua actividad de cetáceos, pero pues aquí es muy común ver delfines en la bahía. Entonces pues yo seguía así viendo que eran delfines hasta que me paré y empecé a ver que eran otras formas, otros comportamientos, los chorros eran otros definitivamente. Y cuando me paro y me percato y empiezo a ver, eran cachalotes. Cachalotes a 1 kilómetro de la orilla del Malecón de La Paz, en un lugar muy muy poco profundo, unos animales que son superoceánicos, o sea, estarían a lo mucho a 8 metros de profundidad. Y yo, bueno, que me devuelvo, me bajo del cerro, agarro un Uber, voy por mi camioneta, agarro mi dron, me devolví a donde los había visto y ahí seguían. Era muy temprano, todavía no había tanto tráfico marítimo. Cuando les vuelo el dron encima que les llego, estaban en formación de margarita, como lo pueden ver en estas imágenes. Esa formación, pocas personas la han documentado, es rara de ver. Por lo general esto lo hacen para protegerse de algo o cuando van a dar a luz, o sea, siempre tiene que ver con protección. Y estaban metidos aquí en la bahía a esa hora haciendo margarita en una profundidad que es, bueno, no voy a decir que es prácticamente imposible porque pues a mí me sucedió, pero yo no he vuelto a ver un cachalote ni nada de eso a tales profundidades, pero me pasó. Con esto concluyo esta selección de momentos únicos, muy especiales para mí que los comparto contigo. Si quieres saber más de mis aventuras y de consejos de fotografía y de aventuras aquí en la península, suscríbete, dame like y bueno, ahí te estaré mandando cosas. Gracias.